Verdaderos Discípulos, podcast, en la voz del pastor Carlos Muñoz. Un saludo muy especial a cada uno de ustedes, verdaderos discípulos del Señor. Hoy, sábado 19 de marzo, tenemos la palabra abierta en Lucas capítulo 22, versículos 24 al 38. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio sea de bendición y te animamos a que puedas tener un tiempo devocional diario que te rete a ser un verdadero discípulo. Fortalecido en la fe. Los discípulos tuvieron una discusión sobre cuál de ellos debía ser considerado el más importante. Jesús les dijo: entre los paganos, los reyes gobiernan con tiranía a sus súbditos y a los jefes se les da el título de benefactores. Pero ustedes no deben ser así. Al contrario, el más importante entre ustedes tiene que hacerse como el más joven, y el que manda tiene que hacerse como el que sirve. Pues ¿quién es más importante, el que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa? En cambio, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes han estado siempre conmigo en mis pruebas. Por eso yo les doy un reino como mi Padre me lo dio a mí. Y ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino y se sentarán en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Simón le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta morir contigo. Jesús le contestó: Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo, 3 veces me negarás que no me conoces. Luego Jesús le preguntó: ¿cuándo los mandé sin dinero, ni provisiones, ni sandalias, acaso les faltó algo? Ellos contestaron: nada. Entonces les dijo: ahora en cambio, el que tenga dinero que lo traiga, y también provisiones, y el que no tenga espada que venda su abrigo y compre una, porque os digo que tiene que cumplirse en mí esto que dicen las Escrituras. Y fue contado entre los malvados, pues todo lo que está escrito de mí tiene que cumplirse. Ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él contestó: basta ya de hablar. Tenemos aquí una situación de dificultad dentro de lo que es la vida de los discípulos, y todavía es el egocentrismo, queriendo en algún momento buscar quién es el más grande dentro de ellos, cuando la base del discipulado debe ser la humildad y el servicio. Por eso Jesús, con toda su paciencia y amor, les quiere mostrar la diferencia en lo que es el liderazgo de aquellos que serán o son sus discípulos y futuro sus apóstoles, para hablarles la gran diferencia entre un gobierno dirigido por paganos y un gobierno dirigido por Dios, y especialmente el ejemplo de Jesucristo. ¿Qué ha hecho Jesucristo? Jesucristo no se sienta a la mesa para ser servido. Jesucristo está para servir y ayudar. Quiere decir que nosotros, los seguidores, no estamos para que nos coloquen mesas y nos sirvan y nos halaguen, sino al contrario, la grandeza del reino de Dios está en el servicio, en la humildad, en la ayuda, en el apoyo. Llegará el momento, y aquí el Señor Jesús le está diciendo a sus discípulos que ellos estarán allí en el reino del Padre, y van a estar ellos juzgando a las 12 tribus de Israel. Qué interesante, porque cada vez que miro la iglesia, a veces quiero y percibo hombres con mucha posición, mucha autoridad, mucho aplauso, mucho reconocimiento, y no es la perspectiva de Jesús.
porque la de Jesús es ver que su líder debe ser una persona de servicio, una persona humilde, una persona que se sacrifica a favor de otros. Otro punto importante que Jesús está aquí hablando es la situación de cómo Pedro va a ser tentado por el enemigo para negar a Jesús en medio de ahí, de el tiempo donde el Señor es entregado por los pecadores para la muerte. Y aquí el Señor está diciendo que Él mismo va a estar rogando para que ese zarandear de Satanás como al trigo que lo mueve y lo sacude, Él permanezca firme. Y la realidad es que aunque lo negó 3 veces, aunque falló, pecó, Él retorna a su base de que es un escogido y un elegido por Dios, y su situación es arrepentimiento para volver a estar firme en su tarea. Y eso lo vemos posteriormente, después allí en el río Jordán. Simón, estoy dispuesto, dice él, a ir contigo a la cárcel hasta morir contigo, pero no, esta no era la realidad. La realidad es que él lo iba a negar, pero el Señor le está diciendo, esto es algo transitorio, porque sé que tú me amas y que tú estás ya en el sueño de servir y de hacer parte de mi reino, y eso es lo hermoso, porque podemos tener algún momento de dificultad, aún los otros discípulos también tuvieron, pero tenemos que mantenernos firmes en la verdad, en lo central. Ahora, una de las cosas que el Señor está diciendo, las cosas han cambiado, van a tener que esforzarse en buscar provisiones personales para mantenerse sirviendo y hablando del reino y predicando el evangelio, y posiblemente hasta tener que comprar una espada para evitar ser saqueados o robados. Y ahí está terminando el Señor, porque ellos quieren seguir hablando sobre situaciones de conseguir una espada. Él dice, basta. No, ya todo termina, hasta aquí, ya dejemos de hablar, porque entra el momento de la entrega para el sacrificio de Jesús. ¿En qué debo servir con humildad? Especialmente debo servir a los más cercanos, a mi familia, a los que están en la iglesia, y estar dispuesto aún en momentos de gran fatiga a ir a estar cerca de otras personas. Ayer mismo, antier, estuve en un funeral y era lejos y retornar también con dificultad, pero esa es la parte del servicio de un pastor. ¿He sido confirmado en la fe después de algún fracaso? Sí, yo he visto en mi vida de que he podido permanecer firme, confesando un error, una acción equivocada, pedir perdón y volver nuevamente al nivel de la vivencia espiritual que el Señor quiere que tengamos nosotros. Dios quiere que además de ser justos y fieles, tengamos un corazón capaz de servir al prójimo. Cuando el Señor nos pregunte cuánto servimos y amamos al prójimo, me gustaría que pudiéramos responderle también que todo lo hicimos con humildad. La actitud natural de la fe que necesitamos es el amor y el servicio que nos modeló Jesús. Así que oremos. Señor, gracias por haber venido a este mundo como servidor y para servir a la humanidad, incluso en este momento mediante el Espíritu Santo. Confío en tu gracia, ya que intercedes por mí para que no falte mi fe en las pruebas y tentaciones. Caminaré contigo en todo momento. Utilízame para confirmar a mis hermanos débiles en la fe. Amén. Un feliz día a cada uno de ustedes. Gracias por escuchar el podcast Verdaderos Discípulos. Te invitamos a que compartas con otros. Si deseas conectar con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales. Un podcast de la Iglesia Comunidad Cristiana Nazarena de Modelia. Dios te bendiga.